Bien, pues le doy gracias a Dios por darme la oportunidad una vez más de poder compartir la palabra de Dios con ustedes. La verdad es que siempre es un gozo y también siempre es un reto poder compartir con ustedes la palabra de Dios. Voy a pedir si me pueden acompañar. Vamos a buscar en nuestra Biblia el Evangelio de San Marcos, capítulo 4. Marcos, capítulo 4. Y nuestro pasaje base va a ser de los versículos 26 al 29. Marcos capítulo 4, versículos del 26 al 29. Y conforme lo vayan encontrando, ayúdenme con un amén bien fuerte porque voy a querer que lo leamos todos juntos. De todas maneras va a estar ahí en la pantalla, ¿ok? Gracias. Y miren, para entender un poco el contexto, aquí está hablando Cristo Jesús, está hablando de la parábola, de una de sus parábolas, y voy a pedir que si ya lo tenemos, vamos a darle lectura todos juntos. Marcos capítulo 4, versículos 26 al 29, vamos a leerlo fuerte. Dice, decía además, así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra y duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo, porque de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga, y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. Miren, esta es una de las parábolas bien importantes donde Cristo Jesús está enseñando acerca del reino de Dios. Y antes de poder avanzar, quiero poder hacer un contexto rápido. El tema central de la Biblia es el reino. Ese va a ser el tema central. Y muchos que ya se están discipulando o que ya tomaron, creo que es nuevos miembros, podrán recordar lo que es la máxima meta de Dios. ¿Alguien recuerda qué es la máxima meta de Dios? Establecer su reino en el universo. Esa es la máxima meta de Dios en lo que Dios está trabajando actualmente. Entendemos que se divide en tres fases, ¿verdad? La primera fase, ¿alguien la recuerda? A ver, antes de, ¿cuántos están discipulando? ¿Cuántos están discipulando? O sea, ¿a cuántos están discipulando? No que yo estoy discipulando, sino que me están discipulando. ¿Tan poquitos? ¿Y cuántos están discipulando? ¿Cuántos son discipuladores? Igual de poquitos, ¿verdad? Ok, a ver, uno de los discípulos, ¿ok? Un discípulo que me diga cuál es la primera fase. A ver, uno, levante su mano y dígamela, todos juntos. Chale, Roger. No te vas a equivocar porque es mi discípulo, ¿eh? O sea que si se equivoca es culpa mía, Roger. Ok, la presentación de los tipos y modelos de Dios en el Antiguo Testamento. ¿Cómo trabajó Dios en el Antiguo Testamento? Nos hablaba a través de tipos, de cuadros, de modelos para poder enseñarnos una verdad espiritual a través de todo lo que aprendemos en el Antiguo Testamento. Una de esas cosas podemos ver un cuadro muy claro que todos conocemos, es Abraham e Isaac, ¿verdad? El padre entregando al hijo en sacrificio, llevaban maderas y después Dios provee para el sacrificio un cordero, pero es un cuadro del Padre y de Cristo Jesús. Entonces todo el Antiguo Testamento nos muestra ejemplos y cuadros y tipos para que podamos entender una verdad espiritual, ¿ok? En el caso de Abraham e Isaac, la verdad espiritual era que el padre iba a entregar al hijo como sacrificio para nuestros pecados, ¿ok? Ahora, nosotros estamos viviendo en la segunda fase. Para que Dios establezca su reino en el universo son tres fases. Ya escuchamos la primera, gracias Roger. Un discípulo. La segunda fase, que es a donde vamos a entrar ahorita este mensaje. Cami. Ok, perfecto, gracias. El ministerio de Cristo y los apóstoles para poder el ministerio de Cristo y los apóstoles para establecer la imagen perdida de Dios en el hombre para que forme parte de este reino. Entonces, nosotros estamos en esa fase, actualmente es esa fase. ¿Qué tenemos que hacer? Nosotros pertenecemos al ministerio de Cristo y los apóstoles para que los hombres conozcan de Cristo Jesús y esa imagen perdida que tengan de Dios, ellos la vuelvan a tener y formen parte de ese reino. Ahora, este reino, ¿verdad?, se lleva a cabo de algo que se llama la Gran Comisión. Pero antes de entrar a eso, ya que estamos recordando a la máxima meta y las tres fases, entendemos que la máxima meta de Dios es establecer su reino en el universo. Nosotros tenemos que trabajar para establecer el reino de Dios
aquí en la tierra. Nuestro trabajo es ahorita aquí en la tierra como cristianos poder trabajar en establecer ese reino de Dios en la tierra, y es precisamente el que nosotros hagamos el trabajo que Dios espera. Es lo que Dios espera que hagamos como siervos, que trabajemos en esa segunda fase para establecer su reino. Ahora, hace un rato hablaba que debemos entender que lo físico nos muestra verdades espirituales. Vamos a entender un poquito más esto. Vamos a Romanos 1, del 18 al 20, por favor. Romanos 1, del 18 al 20. Y si alguien me quiere ayudar a leerlo, se los agradezco. Romanos capítulo 1, versículos 18 al 20, por favor. Fíjate, el versículo 20, hermanos, dice, porque las cosas invisibles de Él, ¿de quién? Está hablando de Dios, ¿ok? Porque las cosas invisibles de Dios, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles, ¿desde dónde? Desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas. Es decir, vamos a entender su eterno poder de Dios y su deidad a través de la creación, las entendemos por medio de las cosas hechas. Dice, de modo que no tienen excusa. Es decir, la clara manifestación de que existe un Dios es la creación. Y a través de esa creación Dios nos va a enseñar verdades espirituales, como vimos en la primera fase para establecer su reino, ¿ok? Entonces, entendiendo esto, ahora sí vamos a ver este cuadro físico que Dios presenta a través de nuestro Señor Jesucristo en esta parábola, ¿verdad? Donde va a comparar o va a referenciar el reino de Dios, y en este caso hace un cuadro o lo compara a un campo, ¿verdad? A un campo de siembra. Y fíjense, versículo, vamos al pasaje base, es Marcos 4, 26 al 29. No hay que perder ese, ahí le ponemos un dedito porque vamos a estar yendo y viniendo a este pasaje, ¿ok? Fíjense, vamos a ver primero la referencia. Dice la palabra de Dios, así es el reino de Dios. Ahora, palabras importantes en la escritura que te van a enseñar mucho es la palabra así y cómo. Porque te va a enseñar la razón y la comparación de lo que Dios quiere enseñar. Y aquí Cristo Jesús dice, así es el reino de Dios. Y viene la referencia. Primero hay que sembrar. Dice, como cuando un hombre echa semilla en la tierra. Entonces, ¿cómo es el reino de Dios? Como cuando un hombre echa semilla en la tierra. Lo primero que tenemos que hacer nosotros para establecer su reino, que por cierto se me pasó el título del mensaje, es estableciendo su reino. Entonces la primera cosa que nosotros tenemos que entender es la referencia que Dios hace en cuanto al campo. Y lo primero que dice es, así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra. Tenemos que sembrar. Ahora, ¿cuál cuadro nos enseña aquí? ¿Cómo vamos a interpretar la parte de la semilla? Vamos a Lucas 8:11, por favor. Lucas 8:11, y de ahí nos vamos a brincar a Lucas 8:15, ¿ok? Va a ser el 11 y el 15 para poder entender esta referencia que Dios nos está haciendo, o que Cristo Jesús nos está haciendo, o la comparación o el ejemplo que Cristo Jesús nos enseña de lo que es el reino de Dios. Lucas 8:11 dice, esta pues es la parábola, la semilla es, ok, entonces dice, como cuando un hombre echa semilla en la tierra. Entonces dice, la semilla es la palabra de Dios. Lo primero que tenemos que entender es que necesitamos la palabra de Dios. Necesitamos la semilla. Y dice, la semilla es la palabra de Dios. Lucas 8:15, por favor. Lucas 8:15. Y ahora vamos a ver qué es la tierra. Lucas 8:15 dice, mas la que cayó en buena ¿qué? Tierra. Estos son los que corazón bueno y recto retienen ¿qué? La palabra oída y dan fruto con perseverancia. Entonces, ¿cómo es el reino de Dios? ¿Cuál es la referencia? Tenemos que sembrar como cuando un hombre echa semilla en la tierra. ¿Semilla cuadro de qué es? Lo acabamos de ver. ¿Y tierra cuadro de qué es? ¿Ok? ¿Del corazón de quién? De los hombres. Entonces, cuando Cristo Jesús enseña que el reino de Dios, así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra, tenemos primero que aprender a sembrar, pero necesitamos la semilla, que es la palabra de Dios, necesitamos la tierra, que son hombres. Génesis 2:7, ¿verdad? Entonces creó Dios al hombre del polvo de la tierra.
tenemos que entender, Cristo Jesús nos está enseñando o está comparando un campo de siembra con su reino. ¿Cómo voy a trabajar yo para establecer su reino aquí en la tierra como siervo, como hijo? Necesito palabra de Dios y necesito gente. Tenemos que aprender a sembrar, tenemos que aprender a ministrar. Ahora, algo padre de esto es que cuando nosotros decimos es que tenemos que ministrar, se refiere precisamente a esta parte. Ministerio, ¿alguien recuerda qué es la palabra ministerio? ¿Cómo? Palabra de Dios y gente. Entonces, el ministerio es establecer o sembrar la palabra de Dios en el corazón de la gente. Evangelismo, discipulado. ¿Ok? Para que nosotros podamos trabajar en establecer el reino de Dios aquí en la tierra, nosotros tenemos que estar haciendo dos cosas. Sembrando la palabra de Dios en el alma de la gente. ¿Y cómo lo hacemos? A través de el evangelismo y el discipulado. Por eso preguntaba cuántos de aquí se están discipulando. Miren, hermanos, en promedio, yo creo que hemos estado haciendo entre 100 y 120 asistentes a la iglesia. Y si ahorita yo pregunto cuántos se están discipulando, no somos ni siquiera el 10% de la iglesia. Obviamente ese mismo 10% es el de discipuladores, porque yo como discipulador tengo 4 discípulos. Entonces, somos menos los que estamos discipulando que los que se están discipulando. ¿Qué quiere decir esto? Que como iglesia no estamos trabajando para establecer el reino de Dios. Y el reino de Dios es el tema central de la palabra. Tú y yo estamos aquí en la tierra para poder establecer el reino de Dios a través de presentar a Cristo Jesús a los hombres para que ese hombre perdido tenga la imagen de Dios. El problema es que somos pocos o son pocos los que están haciendo el trabajo. Ahora una pregunta más, vamos a dejar tantito a los discipuladores y a los discípulos porque es como que un poquito más cerrado el círculo. ¿Okay? ¿Cuántos de los que estamos aquí esta semana evangelizamos a una persona? Sin contar el día de ayer, ¿ok? Porque el día de ayer fue un día ahí haciendo un paréntesis diferente, ¿ok? Pero esta semana, ¿cuántos de los que estamos aquí evangelizamos a alguien? Ara, Esther. Imagínense, si somos 120, reduce ¿a qué porcentaje? Si fuese 1, pues reduciría al 1%, menos del 1%, 0.8%, ¿no? De lo que tendríamos que estar haciendo nosotros para establecer el reino de Dios en la tierra. Ahora, si yo no estoy evangelizando, si yo no estoy haciendo el trabajo de evangelismo, obviamente está la consecuencia ahorita de que no hay discípulos. ¿A quién voy a discipular? Si no hay. Es decir, una es consecuencia de la otra. Y si nosotros no estamos haciendo el trabajo de evangelismo, tampoco vamos a hacer el trabajo del discipulado. Y si no hacemos el trabajo del discipulado, no vamos a hacer el trabajo de establecer el reino de Dios aquí en la tierra, que es lo que nos corresponde. Es algo que tenemos que estar haciendo. Ahora, no nada más requiere de evangelizar y discipular. Todo esto lleva o conlleva un seguimiento, que es lo que vamos a ver aquí. El versículo dice, como cuando un hombre echa semilla en la tierra y luego dice, y duerme y se levanta de noche y de día. Es Marcos, para que lo podamos tener, Marcos 4:26. Como cuando un hombre echa semilla en la tierra y duerme y se levanta de noche y de día. ¿Sabes por qué no lo hacemos, hermanos? Porque todo esto requiere sacrificio. Requiere tiempo, requiere trabajo, requiere cansancio, requiere que yo deje lo que a mí me gusta, lo que a mí me place, lo que a mí me llena, por ir a evangelizar o tomar el tiempo con mi discípulo. Dice, se duerme y se levanta de noche y de día. Es un trabajo que tenemos que estar haciendo en todo momento, a toda hora, en todo tiempo y en todo lugar. Dedicación, tiempo, dinero, esfuerzo, te va a llevar desvelos, sacrificios, peligros, etcétera. Vamos a 1 Tesalonicenses 2:9, por favor. Y ejemplo tenemos en la Biblia. Dios nos dejó ejemplo del seguimiento que tenemos que estar haciendo cuando nosotros estamos sembrando el campo, cuando estamos evangelizando o cuando estamos discipulando. 1 Tesalonicenses 2:9, y quien me puede ayudar a leerlo, se lo agradezco. Bien, bien fuerte, por favor. ¿Alguien de los 80 que estamos aquí, por favor?
Fíjate, Pablo estaba diciendo, porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga. No es fácil, no es algo que es tan sencillo de hacer. Dice, ¿cómo trabajando de noche y de día para no ser gravosos a ninguno de vosotros? ¿Qué era lo que estaba haciendo de noche y de día Pablo? Os predicamos el evangelio de Dios. Es en todo momento, en todo lugar, en todo tiempo, pero a veces creemos que no es el tiempo, no es el lugar o no es el momento. Y también Pablo nos enseña algo importante y vamos a leer un pasaje más, 2 Corintios 11 del 23 al 29. Y este pasaje está bien padre porque precisamente habla de esta dedicación, de este sacrificio, de este tiempo, de estos peligros que vamos a estar viviendo si nosotros damos el seguimiento correcto. Es decir, si tú como discipulador se te está haciendo bien fácil discipular, es porque no lo estás haciendo de noche y de día, porque no es fácil. Si salir a evangelizar, que obviamente ya vimos que no se está haciendo fácil y no se está haciendo fácil porque no estamos evangelizando, tendríamos que pasar por esto si es que lo hacemos. 1 Corintios 11 del 23 al 29. Este no lo tengo aquí, lo voy a leer acá. ¿Para qué va? Dice, ¿ya está? 2 Corintios 11 del 23 al 29. Segunda, a ver, porfa, segunda. Y fue el único que no puse aquí en mi mensaje. Ok, me voy a pasar para acá para leerlo. Dice, son ministros de Cristo, es decir, Pablo está hablando con los corintios, a gente cristiana, gente que está ministrando, ¿no? Y les pregunta Pablo, ¿son ministros de Cristo? Como si estuviera loco hablo. Y ahí es donde especifica Pablo lo que se requiere para ministrar, para evangelizar y para discipular. Dice, yo más. ¿Y cómo es más él, o cómo está ministrando él más? Dice, en trabajos, más abundante. En azotes, sin número. En cárceles, más. En peligros de muerte, muchas veces. Ahí termina o sigue. 24. De los judíos, 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 25. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. 26. En caminos, muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos. Pablo estaba trabajando para establecer el reino de Dios aquí en la tierra y no era un trabajo fácil. Estaba batallando y estaba sufriendo y estaba padeciendo cada día, incluso de los de su familia, de los de su nación, de la gente más cercana. Por eso no lo hacemos, hermano, porque no es fácil, porque no queremos hacer el trabajo, porque no queremos sacrificar, porque no queremos dejar nuestra comodidad, porque creemos que no es tiempo, creemos que no es la hora. 2 Timoteo 4:2, por favor. Para cuando creemos que, híjole, creo que no es el momento apropiado, híjole, creo que no es la plática correcta, híjole, creo que no es el momento, híjole, creo que no está en condiciones y que ponemos 1001 pretextos para no compartir. 2 Timoteo 4:2 dice que prediques la palabra. Y aquí viene lo importante, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Es en todo tiempo. Híjole, es que está pasando por un sufrimiento. Ese es el momento, no es el tiempo, es a tiempo y fuera de tiempo lo tengo que hacer. Híjole, es que estamos hablando de otro tema, como a tiempo y fuera de tiempo lo tengo que hacer. Es que me está platicando de otras cosas, pues a tiempo y fuera de tiempo lo tengo que hacer, tanto el evangelismo como el discipulado. Pero lo estamos dejando de lado. Estamos haciendo a un lado la tarea principal, que es establecer el reino de Dios. Cuesta el seguimiento. En todo momento se requiere del trabajo, sembrar y regar. Ahora hay algo importante, que vamos a esta parte. Dice, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. ¿Quién él? Pues el sembrador. Él dice que ya llevó la semilla, la sembró, descansó, se levantó y la cuidó de día y de noche, y viene la seguridad que debemos de tener, que yo creo que muchas veces, incluso lo he escuchado de hermanos. Antes dice, y la semilla brota y crece sin que él sepa, como muchas veces decimos, híjole, es que estamos haciendo el trabajo, pero no da resultado. ¿Para qué lo hacemos?
suponiendo, ¿verdad?, que sí sembramos y cuidamos de día y de noche, pero no se ve el resultado, decimos, es que ya lo hice y no del resultado. Dice, y la semilla brota y crece sin que el sembrador sepa cómo. Pero ¿sabes qué? A pesar de que no sabe, porque aún físicamente, quizá científicamente podemos explicar el cómo se siembra, el cómo germina una semilla, el cómo crece y cómo da fruto. Pero para un mortal cualquiera, espero que aquí no haya científicos, pero para un mortal cualquiera como yo, para mí es difícil entender todo ese proceso, ¿no? Como de una semillita va a salir una hojita y va creciendo y después salen otras semillitas y después se convierte en fruto. Es fácil porque lo entendemos en biología, pero si nos ponemos a analizar cómo es el proceso, pocos lo entenderían. Y así pasa con el sembrador. Y si la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Pero a pesar de que no sabe cómo va a crecer, cómo va a brotar y cómo va a dar el fruto, el sembrador hace su trabajo. No le interesa la parte que él no puede controlar, que es la seguridad que va a tener en que Dios dé el crecimiento. Él va a hacer su trabajo. Y muchas veces, ¿verdad? Es que tuvimos el día especial y pues llegó uno. Es que tuvimos el día especial y llegaron como 20 nuevos, pero ninguno se estableció. Es que salimos a evangelizar, pero pues no se establece la gente aquí. Es que hemos volanteado, pero gente nueva no llega. Hay que hacer el trabajo y tener la seguridad de, aunque no sepamos cómo, como el sembrador no sabe cómo es todo ese proceso, hace el trabajo entendiendo y sabiendo que Dios va a hacer lo que a él le corresponde. Espera con paciencia en Dios que habrá fruto. Necesitamos paciencia, tener seguridad en que Dios va a recompensar el trabajo. Obviamente, si no hay trabajo, no hay recompensa. Aquí el punto a entender y el punto a aplicar, hermanos, es que tenemos que empezar a hacer el trabajo de evangelismo y discipulado. Cuidar a esos evangelizados, cuidar a esos discípulos y esperar en que Dios va a dar el crecimiento. Tener esa seguridad de que la semilla va a crecer y brotar sin que sepamos cómo. Gracias, vale. Vamos a Santiago 5:7, por favor. Santiago 5:7. Y quien lo tenga, ayúdeme a leerlo, por favor. ¿Alguien lo tiene? Santiago 5:7. Vamos, fuerte, fuerte, por favor. ¿Te fijas cómo trabaja el campesino, cómo trabaja el labrador? Dice, por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Palabras clave que les comenté hace un rato. Así y cómo. Mirad cómo, es decir, así lo tenemos que hacer. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y tardía. ¿El labrador puede dar la lluvia? No. Es algo que él siembra en la época que le corresponde, cuando lo tiene que hacer, esperando la provisión de Dios en el tiempo de lluvia, esperando que Dios va a dar esa provisión. No está seguro de que va a llover, hay fechas de siembra. No está seguro de que va a crecer, hay posibilidades por el trabajo que está haciendo, pero nada le da una seguridad física a él. Está esperando en que Dios haga lo que tiene que hacer. Y es lo mismo que nosotros. Es que este discípulo es bien cabezón, ¿verdad? Le repito las cosas una y otra y no cambia. Haz tu trabajo y espera con seguridad en que Dios va a dar el crecimiento. Es que mi primo le he presentado el plan de salvación 1001 veces y no quiere. Haz tu trabajo con paciencia, sigue insistiendo. Gente ayer recibiendo a Cristo, que no sé cuánto tiempo, quizá como familiar le habían presentado el plan de salvación, pero gente recibiendo a Cristo por un trabajo que sí se hizo, que sí se evangelizó, que sí se cuidó, que se estuvo insistiendo y que ayer pudimos ver esa parte que solo Dios puede hacer. Mi paciencia esperando que Él haga lo que Dios tiene que hacer. Ahora, hermanos, ya entendimos la parte de la referencia, ya entendimos cómo es el reino de Dios, ¿ok? ¿Sí lo entendimos o no lo entendimos? ¿Puedo preguntar? Ya fueron menos, ¿sí, verdad? Ok, vamos a entender la referencia porque es importante, hermanos, que lo tengamos en mente, porque si no lo tenemos en mente, no lo ponemos en práctica, ¿ok? Nosotros para actuar debemos de tener presente las cosas, es decir, si yo traigo el dolor de cabeza constante, voy a ir a medicarme, a tomarme una café aspirina, pero si no lo traigo, pues no me va a hacer ruido.
Y es lo mismo, si nosotros no tenemos presente el trabajo que tenemos que hacer cada día, no lo vamos a hacer. Entonces vamos a entender la referencia, ¿ok? Alguien que me ayude, ¿qué es la referencia? ¿Cómo es el reino de Dios? ¿Ok? ¿Ok? Entonces el reino de Dios es como una semilla y la tierra es el hombre. ¿Qué es la semilla? ¿Cuadro de qué? Ok, entonces si tenemos la semilla y tenemos la tierra, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Sembrar la semilla o sembrar la palabra en la tierra o, en este caso, en el hombre. ¿Cómo lo voy a hacer yo en mi día a día, hermano? Evangelizando y discipulando. Lo tenemos que hacer, hermanos. Es evangelismo y discipulado. Si yo quiero establecer el reino de Dios en la tierra, que es como un campo, yo tengo que sembrar la semilla, evangelizando y discipulando. Y ojalá pueda ser un reto para nosotros, hermanos, que esta semana, si no has tenido tu discipulado, tú como discipulador, busca tu discípulo, haz el trabajo. Tú como cristiano sale a evangelizar, compártele a un compañero de trabajo, compártele a un vecino, compártele a un familiar. Ahora, yo sé que es difícil, ¿verdad? Es bien difícil, o en mi caso, ¿verdad? Me cuesta muchísimo evangelizar. Y no porque la gente no sepa que soy cristiano, es por el hecho, no sé si es el miedo al rechazo o es el miedo a cómo me voy a acercar, ¿no? Pero sí, honestamente, a mí sí me cuesta. Y yo sé que es difícil y quizá cada uno de los que estamos aquí tenga su temor diferente. Es vencer ese temor para hacer el trabajo que Dios quiere que hagamos. Es sembrar, darle seguimiento, esperando la seguridad de que Dios va a hacer el trabajo, ¿ok? Entonces, segunda cosa, ya vimos la referencia, ahora vamos a ver cómo es la reproducción. Dice ahí nuestro pasaje base, ¿sí lo tienen? Marcos 4, 26 al 29. Nos quedamos en, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Y después viene, porque de suyo lleva fruto la tierra. ¿De cuál suyo? De la semilla, ¿ok? O sea, porque de suyo, de la semilla lleva fruto la tierra, ¿ok? Y fíjate cómo es el proceso, que aquí lo explica, que de lo que hablábamos, cómo es el proceso, pero lo explica simple para que lo podamos entender. Dice, primero, hierba, luego, espiga, después, grano lleno en la espiga. Al último ya empieza a ver el fruto que esperamos, ¿ok? Mira, nosotros tenemos que trabajar en llevar fruto, más fruto, mucho fruto. Primero hierba, porque no va a salir el fruto directo, ¿verdad? Hay que trabajarlo, hay que esperar a que vaya creciendo. Luego la espiga, sale el tronquito donde va a dar el fruto y después el grano lleno de espiga. Tenemos que dar fruto, más fruto y mucho fruto. El problema es que si no estamos sembrando, no estamos evangelizando, no estamos discipulando, no vamos a poder dar mucho fruto. Juan 5:8. Juan 5:8, por favor. Y voy a pedir que pasen 3 discipuladores de los buenos. ¿Quién es así que diga, yo soy pero buenísimo discipulando? Ay, ahora nadie, ¿no? Pásale, Liri. Yo sé que tú eres bien fiel en tu discipulado. Dos más. Dos más, dos más. Así buenos para discipular, porque ahorita vamos a preguntar todos los puntos principales, ¿eh? Y los 3 versículos de cada lección. Cari, a ver, Cari, estás diciendo que tú eres buena, pásale. No, necesito no, ya, Cari, ya. Necesito un nombre. Pásale, rey. Pásale. No es venganza. No. Y mire, y pedí discipuladores, ¿sabes por qué? No se van a ofender, espero. Y si te ofendes, vienes conmigo al final del servicio y aplicamos Mateo 18 sin problema, ¿ok? Quiero concientizar, hermanos. Quiero hacer conciencia del trabajo que estamos dejando de hacer como iglesia, ¿ok? ¿Ya encontramos Juan 5:8? Híjole, o yo estoy mal o tú estás mal. ¿Sí es ese? No, entonces espérenme. Entonces yo me equivoqué. Denme un segundito. En lo que el rey me ayuda a buscar, ahí puse yo mal el versículo.
Dice el pasaje, ahorita que lo encontremos, ¿sí lo tienes? Ok, es Juan 15:8, me equivoqué por un 1. Juan 15:8, por favor. Juan 15:8, ahí en el copy-paste se fue el 1. Ok, ahí lo tenemos, fíjense, dice, en esto es que, fuerte, fuerte, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. ¿Quieres glorificar a Dios? ¿Necesitas qué? Mucho fruto. Es decir, un buen árbol no va a dar una naranja, va a dar muchas naranjas jugosas, dulces. Si no es jugoso y dulce, no es un buen fruto, ¿ok? El otro día estaba hablando con Dina y me dice, ¿cómo tengo ganas de un durazno de esos gratotes? ¿No? Y le digo, sí, pero de saber que lo mordemos y no sabe a nada, hasta coraje, a lo mejor no me lo compro. No es un buen fruto. Entonces, un buen fruto tiene que reflejar. Y para que glorifiquemos a Dios debemos llevar mucho fruto, ¿ok? Hermanos, no es para avergonzar, es para que podamos concientizar y analizar el trabajo que no estamos haciendo. Y yo me incluyo aquí, yo también me voy a parar aquí, o sea, yo soy de los valientes, no crean que... Rey, ¿a quién estás discipulando? Dime uno de tus discípulos. Caleb y Josué, ok. ¿Alguno de ellos tiene discípulo? Pásale para acá, Caleb. Órale, ¿querías que Rey? Pásale. Órale. Cari, ¿a quién estás discipulando? ¿Alguna de ellas tiene discípula? ¿No? Pásale, Camila. Gritaste que Karina, pásale. No crean que, ay, sí, porque eligieron el discípulo nada más. No, está bien los discípulos. Lili, ¿a quién estás discipulando actualmente? ¿Alguna de ellas tiene discípulo? Pásale, Esther, que tú dijiste que Lili, pásale también. Pásale. Solito se pusieron la soga al cuello, ¿eh? Ahora voy a pedir que pasen 2 personas más. Voy a necesitar 2 personas. A ti sí no te voy a exhibir, no te preocupes. O sea, puedes pasar con confianza porque no te voy a preguntar nada. Dice Roger, yo. Y de una vez, Eli, estás ahí. Pásale, pásale. Fíjense, dice, en esto es glorificado mi Padre. ¿En que llevéis qué? Mucho fruto. Oh, calefos. ¿En que llevéis qué? Mucho fruto. Ok. Entonces, aquí está el fruto de Rey. Rey está llevando fruto. Hasta ahí está Rey. ¿Ok? No hay más. No se está haciendo más. Ahí queda, hasta ahí queda el establecimiento del reino de Dios en la tierra. No hay más en el trabajo de Rey. Cari también está haciendo su chamba y tiene fruto. ¿Qué necesitamos para glorificar a Dios? Hay mucho fruto. Y así estuvieran 15 en esta hilera. Ahorita les explico por qué. Lili, pásate para acá, Estercita. Estercita es el fruto de Lili. Está llevando fruto, ¿estamos de acuerdo? Está glorificando a Dios. ¿Cómo es glorificado mi Padre? En que llevéis ¿qué? Mucho fruto. Está llevando mucho fruto. Y a cualquier discipulador, incluyéndome, llegamos a esta generación, únicamente. ¿Cómo voy a glorificar a Dios? Ahora sí. Ok, ya me estás juzgando y me estás exhibiendo, enséñame qué tengo que hacer. Vente para acá, Roger. Y vente para acá, Eli. Aquí enfrente de Caleb y tú aquí enfrente de Roger. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis fruto, más fruto, mucho fruto. Hasta entonces el Padre es glorificado por ti. Mientras no le estamos glorificando, y me incluyo porque yo llego a la misma generación. Aquí, todos, sin excepción, estamos llegando a esta generación a llevar fruto. Necesitamos llevar más fruto, mucho fruto. Si no, el reino de Dios queda truncado. No sigue creciendo esa semilla. No crece el palito y no salen los frutos. Se queda en la hierba. Ahora, si el discípulo te sale bueno, qué bueno, ¿eh? Y si ni siquiera lo terminamos, que pasa en muchos casos, o porque el discípulo no da seguimiento, no sacrifica, no vela de día y de noche, o porque el discipulador tampoco quiere hacerlo. Gracias a todos. Gracias. Pasen a sus lugares.
Ahora vamos un poco más allá, hermanos. Fuera de liderazgo, de todos los que estamos aquí, fuera de liderazgo, y pónganme atención porque es importante, fuera de liderazgo, ¿quién está discipulando? Alguien que esté discipulando que no sea de liderazgo. Lili. ¿Alguien más? Vale. 2 personas fuera de liderazgo están discipulando. De ahí todos los discípulos, sin excepción, son de la gente de liderazgo. Y la gente de liderazgo estamos en la primera generación nada más. ¿Cómo vamos a glorificar a nuestro Padre si no estamos haciendo el trabajo? Pero todo radica en que no estamos llevando la semilla, porque si no hay evangelismo no hay discipulado. No podemos brincarnos los procesos. Fruto, más fruto, mucho fruto. Fíjense, Marcos 4:20, por favor, a ver si en este no me equivoqué. Marcos 4:20. Fíjense, aquí volvemos a ver fruto, más fruto, mucho fruto. Dice, y estos son los que fueron sembrados. Y estamos en el mismo contexto del campo, la semilla y la tierra, ¿ok? Y estos son los que fueron sembrados en buena tierra. Los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto a 30, fruto a 60, más fruto y a 100 por uno, mucho fruto. En esto es glorificado el Padre, en que des mucho fruto. Si no, no lo estamos haciendo. No lo estamos cumpliendo. Y algo que tenemos que entender, hermanos, cada uno de nosotros va a entregar cuentas delante de Dios. O sea, no tenemos, dice Romanos capítulo 1, que no hay excusa delante de Dios. No hay ninguna excusa. No puedo decir, es que a mí no me prepararon, es que no sabía, es que no entendía, porque Dios te va a decir, aquí está mi palabra, y yo te dejé mi palabra y te dejé en una nación libre, en donde tienes la libertad de culto para poder leer tu palabra cada día. Pero no entendemos, hermanos, no entendemos que algún día vamos a estar ante el tribunal de Cristo y vamos a entregar cuentas. Porque si lo entendiéramos, si nuestra cabeza asimilara que, y es algo personal, yo creo que el peor día de nuestra existencia es en el tribunal de Cristo. No vamos a tener a dónde huir, no vamos a tener cómo escondernos y no nos va a juzgar por nuestro pecado, eso ya está juzgado, eso fue juzgado en la cruz del Calvario. Pero sí estamos en un tribunal, es un juicio por nuestra obra como siervos. ¿Qué hiciste con lo que yo te di después de tu salvación? Y si lo entendiéramos, lloraríamos cada día por no dar fruto, por no evangelizar y por no discipular. Pero como no lo entendemos, nos pasa la vida como si nada pasara. Gente yéndose al infierno por nuestra culpa y como si nada pasara. Gente muriendo sin Cristo Jesús y como si nada pasara. Gente perdiendo matrimonios, gente perdiendo hijos, gente perdiendo familia y como si nada pasara para nosotros. Nuestra vida sigue, a menos que nos pase a nosotros, y me incluyo porque me pasó, entonces concientizamos y queremos hacer un cambio. Pero hasta que no nos pasa, entonces no reaccionamos. Mientras llevamos la vida como si nada pasara, como si todo estuviera bien, gente se está yendo al infierno porque no estamos glorificando al Padre. Vamos a entender la razón y con eso vamos a cerrar, hermanos. Porque hay que sembrar, porque hay que dar seguimiento, porque tenemos que tener la seguridad en que Dios va a proveer, porque tenemos que reproducirnos, dar fruto, más fruto y mucho fruto. Hay una razón y dice el pasaje, y cuando el fruto está maduro, Marcos 4:29, y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. Viene un tiempo de recolección, hermanos. La gente está lista. Mira, como cristianos, como iglesia, estamos en un tiempo de tibieza, de oscuridad, de mediocridad. Es profético, no lo vamos a cambiar como iglesia. ¿Okay? Todas las iglesias a las que tú vayas están en la época de la Odisea. Iglesia mediocre. También Chalco, nos incluye. No vamos a poder violar la palabra de Dios, proféticamente estamos en eso. Eso es la iglesia, pero la gente sigue necesitada de Cristo Jesús. La gente está perdida en ideologías, en sociedad, en cultura,
pero cada uno de ellos, aunque lo nieguen, porque la misma creación es testigo y lo vimos en Romanos, necesitan de una relación con Dios. Aunque como iglesia seamos mediocres y no queramos hacer el trabajo, no cambia el hecho de que ellos están necesitados. Y están esperando que llegues tú y les des las buenas nuevas. Están esperando que llegue alguien y les haga entender que lo que están viviendo no es lo único que pueden vivir. No es el todo, no es el propósito, no es la razón por la que fueron creados. Ellos están esperando a que tú y yo vayamos y recojamos ese fruto. Juan 4:35, si me acompañan, por favor. Juan 4:35. Dice, ¿no decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Estamos en tiempo de recoger fruto, hermanos. La gente está necesitada, el mundo está de cabeza, necesita un Salvador. Tú y yo sabemos qué hacer, tú sabes qué es lo que necesita el mundo, sabes presentarles a Cristo como Salvador. Y si no podemos aprenderlo, el problema, hermanos, radica en que no estamos dispuestos a hacerlo. Y aunque tú me digas que sí, el reflejo está aquí. O sea, yo puedo decir, no, yo sí, estoy dispuestísimo a irme a establecer otra iglesia, estoy dispuesto a servir, estoy dispuesto a ir, venir y dar. El resultado está aquí. Una cosa es lo que salga de nuestra boca y otra cosa es el resultado como buen fruto o mal fruto que estamos dando. Dice la palabra de Dios, por sus frutos los conoceréis, porque el buen árbol da buen fruto. Y nuestro fruto, juzguemos cada uno. Y no juzguemos para criticar a los discipuladores, no, porque todos estamos en la misma línea. Me refiero a juzga si estamos llevando buen fruto, si estamos haciendo lo que tenemos que hacer. Porque la siega ha llegado. Hay una recompensa, hermanos. El trabajo para con Dios nunca es en vano. Ahora, el objetivo, hermano, no tiene que ser, es decir, ok, ya entendí que tengo que sembrar la semilla, que tengo que evangelizar, tengo que discipular, tengo que dar el seguimiento, tengo que estar seguro que Dios va a dar el crecimiento. Viene la parte de dar fruto, más fruto, mucho fruto, etcétera, porque voy a tener una recompensa. El objetivo no es la recompensa, el fin no es la recompensa. ¿La hay? Sí la hay, pero no tiene que ser el fin. Pero a final del día, todo lo que hacemos para Dios nunca es en vano, nunca. Y aquí viene la recompensa, dice, porque la siega ha llegado. 1 Corintios 9:7, es el último versículo con el que cierro. 1 Corintios 9:7. Gracias por quien dijo amén. 1 Corintios 9:7 dice, aquí Pablo explicando el trabajo que se tiene que hacer. Es el mismo contexto de ministrar, de establecer la palabra de Dios. ¿En dónde? ¿En el corazón de quién? De los hombres. 1 Corintios 9:7 dice, ¿quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come qué? ¿Quién apacienta el rebaño y no toma la leche del rebaño? Ahora son preguntas retóricas, ¿verdad? Porque entendemos la respuesta, sabemos la respuesta. ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? Nadie. Todo soldado va pagado. Desgraciadamente en algunas naciones no también pagados, ¿verdad? Pero todos van pagados, todos van financiados. Nadie se va al ejército a sus propias expensas. Uno no podría hacerlo. ¿Quién planta viña y no come de su fruto? Nadie. Yo creo que los que tienen la oportunidad de tener una casa grande y un jardín, si tienen árbol de frutas, pues de ahí van y cortan los limones, ¿verdad? O las guayabas, aunque estén verdes, a algunos les gustan así, o los duraznos, pero comen del fruto de su árbol. Hay recompensa, hermano. Vas a poder disfrutar del fruto que estás trabajando para Dios. No te vas a quedar sin nada. También es para ti, es tu beneficio. Dios no se beneficia en que tú y yo llevemos fruto, en nada. Le glorificamos. Pero que Dios tenga un beneficio en que tú y yo llevemos fruto,
no se beneficia de nada, pero sí le glorificamos. Y sí podemos disfrutar de ese fruto que ya hemos trabajado. Voy a pedir que cerremos nuestros ojos, hermanos. Y antes de poder cerrar este tiempo, hermanos, me gustaría que cada uno en particular, ahí en su lugar donde están, pudiésemos meditar en el trabajo que estamos haciendo o que estamos dejando de hacer. Si tienes poco llegando a la iglesia, acércate a Cristian, acércate a uno de los líderes para que te pueda orientar cómo puede ser tu crecimiento dentro de la iglesia, para que tú empieces a tener el conocimiento para trabajar y llegue el punto en el que des mucho fruto y glorifiques a Dios. Hermano, si tienes 10 años en la iglesia y sigues en la misma posición de hace 10 años, es momento de que recapacites, hermano. Vamos a estar ante el tribunal de Cristo y vamos a entregar cuentas por esos 10 años de no hacer nada. Discipulador, si no has podido pasar a tu discípulo de la lección 1 a la lección 2 y está regrese y regrese y regrese, busca la manera de ayudarle. Entrega al discípulo, que alguien más lo discipule, que alguien más haga el trabajo. No porque lo estés haciendo mal, simplemente no está dando el resultado en ese momento. Discípulo, ¿cuánta gente de allá afuera no quisiera tener un maestro, un guía, un discipulador, un mentor que le esté cuidando y a quien tú tienes lo desperdicias porque no te gusta cómo es su carácter, porque no te gusta cómo enseña? Hay tantas cosas que Dios nos está dando que estamos desaprovechando y que por eso no le estamos glorificando. Me gustaría que tomáramos el reto, hermanos, de que en esta semana cada uno de nosotros, sin excepción, pudiese evangelizar a una persona. Tómate el tiempo, hermano. Evangeliza a una persona esta semana. Si somos 80 aquí, imagínate 80 personas salvas si todas deciden poner su fe en Cristo Jesús. Si no te estás discipulando y es tiempo, busca a un líder y dile, me quiero discipular, quiero dar mucho fruto. Quiero glorificar, quiero honrar a mi Padre. Y líderes y discipuladores, si estamos fallando en nuestro seguimiento, en nuestro cuidado, en la protección de nuestros discípulos, es momento de que pensemos en qué es lo que tenemos que hacer para poder reproducirnos, porque tampoco estamos honrando al Padre, no estamos dando mucho fruto. Ojalá y te quedes con ese reto, cada uno poder evangelizar esta semana a una persona. Señor, gracias te damos por este tiempo, gracias Padre, por tu palabra hablada en nuestras vidas. Gracias, Señor, por la oportunidad de poder aprender. Yo creo que no es difícil entender tu palabra, no es difícil la comparación que hoy aprendimos de cómo es el reino de Dios, como un sembrador que echa la semilla en tierra, se acuesta y se levanta día y noche, y la semilla brota sin que él sepa cómo, y lleva fruto, más fruto y mucho fruto, y al final del día hay recompensa. No es difícil de entender, Dios. Pero qué complicado de ponerlo en práctica. Qué complicado el llevar esto a cabo en nuestras vidas cada día. Te rogamos, Señor, que extiendas tu misericordia, que pongas en nosotros el querer como el hacer. Señor, que si en algún momento tuvimos la carga por el perdido, porque se están yendo al infierno sin Cristo Jesús, que pongas esa carga en nosotros, Señor. Que nos duela que la gente se vaya al infierno. Que retumbe en nuestra mente y en nuestro corazón la necesidad que tiene la gente, porque solo así, Señor, vamos a hacer el trabajo, solo así vamos a hacer la tarea. Pon esa carga tan grande en nosotros como iglesia, no por crecer numéricamente, Señor, sino por honrarte, no por la recompensa, sino para glorificarte, porque en esto es honrado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y que ese fruto permanezca, Señor. Extiende tu misericordia a nosotros como iglesia, a cada persona en particular, Dios, que quiere tomar el reto de evangelizar, a cada persona que quiere el reto de ser un mejor discipulador, ser un mejor discípulo y honrarte, Dios. Ayúdanos, porque si depende de nosotros, Señor, de nuestras fuerzas, nada podemos hacer, porque lejos de ti, separados de ti, nada podemos, Señor. Ayúdanos a confiar en ti, ayúdanos a entender que lo que nosotros no podemos hacer, solo tú lo puedes hacer, Señor.
porque queremos honrarte, queremos establecer tu reino aquí en la tierra. Te lo suplicamos, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús.